A veces es en el apogeo de la victoria cuando comienza la ruina, y nadie representa mejor este dramático giro que David, el valiente pastor que se convirtió en rey de Israel, símbolo de valentía, fe y justicia divina. Pero detrás de la imagen del héroe que derrotó a gigantes y unificó reinos, se esconde una de las historias más oscuras y humanas de la Biblia. Un episodio tan intenso, tan lleno de deseo, traición y culpa, que aún hoy nos enfrenta a una pregunta: ¿qué pasa cuando alguien elegido por Dios decide ignorar su voz? Esta historia no trata solo de un pecado, sino de las consecuencias devastadoras que puede tener. Se trata de la seducción del poder, la debilidad de la carne y el silencio que grita cuando un alma se aleja de la verdad. David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, permitió que el deseo lo cegara, y este desliz no permaneció oculto por mucho tiempo. El nombre de Betsabé, la esposa de Urías, se convirtió en el punto de partida de una tragedia que se desarrolló en conspiración, muerte y dolor. Pero lo más impactante, todo esto surgió de una mirada. En este vídeo profundizaremos en cada detalle de esta intensa narrativa. Desde el momento en que David, desde lo alto de su palacio, observa a Betsabé, hasta la valiente visita del profeta Natán, que denuncia al rey con una parábola desgarradora. Exploremos el Salmo 51, donde David derrama su más profundo arrepentimiento, y comprendamos cómo la justicia divina no falla, pero tampoco se apresura. Verás cómo el pecado afectó no solo al rey, sino a toda su casa: Amnón, Tamar, Absalón. La tragedia familiar se hizo inevitable, pero no todo acaba en dolor. Hay redención, promesa y una esperanza que renace en medio del caos. De la casa de David vendría Jesucristo, prueba viviente de que la misericordia de Dios puede transformar incluso las peores caídas en nuevos comienzos. Prepárense para un camino de reflexión, confrontación y fe, porque esta historia no se trata solo de David, se trata de mí, se trata de ti. Antes de convertirse en rey de Israel, David era solo un joven pastor, olvidado incluso por su propia familia. Mientras sus hermanos estaban en el frente de la guerra, él cuidaba las ovejas en el campo, solo, invisible, pero en intimidad con Dios. Fue en este ambiente silencioso donde aprendió a escuchar la voz divina, a tocar el arpa para calmar los corazones afligidos y a matar leones y osos con sus propias manos. Cuando nadie lo vio, Dios lo vio. Cuando nadie creía, Dios ya había elegido. A veces es en el anonimato donde nacen los nombres más importantes de la historia. David fue ungido siendo un adolescente por el profeta Samuel, un gesto profético que parecía absurdo a los ojos humanos. ¿Cómo podía ser rey un muchacho pelirrojo, menudo y sin linaje noble? Pero Dios no elige como eligen los hombres. Mira el corazón, y el corazón de David late con fe, coraje y pasión por la justicia divina. El mismo niño que tocó el arpa para calmar a Saúl sería el mismo niño que enfrentaría a Goliat con solo una honda y 5 piedras. Y lo más importante, con la confianza de que el Señor estaba peleando sus batallas. Mientras otros confiaban en las espadas, David confiaba en las promesas, y así su fama empezó a crecer. El pueblo lo amaba, sus enemigos lo temían e incluso sus aliados vieron algo diferente en él. Pero incluso con tantas victorias, David no se dejó contaminar por el orgullo, al menos no al principio. Siempre pedía a Dios antes de actuar, esperaba el momento adecuado, retrocedía cuando era necesario. David sabía que ser rey era más que ocupar un trono, era llevar la responsabilidad espiritual de todo un pueblo. No lo impulsaba la vanidad, sino el propósito. Y eso marcó la diferencia. Pero como cualquier ser humano, David no era invulnerable. A pesar de su profunda conexión con Dios, había una humanidad cruda dentro de él. Deseos, emociones, debilidades.
Y ahí es cuando la historia empieza a tomar un tono más oscuro. El hombre que compuso salmos y buscó misericordia sería también el mismo hombre que cayó en la tentación. Esta tensión entre fe y fragilidad es lo que hace que David sea tan real. No era un héroe inalcanzable, era un hombre corriente tocado por Dios, pero capaz de perderse como cualquiera de nosotros, y lo que estaba por venir lo cambiaría todo. Todo empezó una tarde aparentemente normal. Mientras los ejércitos de Israel estaban en guerra, David, el rey que una vez dirigió valientemente desde el frente, permaneció en Jerusalén. Un pequeño pero revelador detalle: no estaba donde se suponía que debía estar. A veces la caída comienza así, con una ausencia, un descuido, una peligrosa pausa en la vigilancia. Y fue en este momento de ocio cuando David subió a la terraza del palacio y vio a Betsabé, una hermosa mujer, bañándose. Una mirada que debería haberse evitado se convirtió en una invitación al deseo. La Biblia no idealiza lo que sucedió. No fue un encuentro casual entre dos amantes. David lo vio, lo deseó y mandó buscarlo. Aunque sabía que Betsabé estaba casada con Urías, uno de sus soldados más leales, el rey ignoró la justicia divina y cedió al impulso. Aquí no hay amor verdadero, hay poder, lujuria y desequilibrio. Y lo más inquietante, el texto sugiere que Betsabé no tuvo otra opción. ¿Cómo rechazar la orden de un rey? La línea entre deseo e imposición comienza a desdibujarse en este oscuro episodio. Este momento marca un cambio drástico en la trayectoria de David. El hombre conforme al corazón de Dios comienza a alejarse de su esencia. Su mirada, antes dirigida hacia el cielo, ahora se fija en un cuerpo que no le pertenece. Es una escena llena de tensión, como si el silencio del palacio ocultara la gravedad de lo que estaba por suceder. No fue solo un desliz, fue el comienzo de una conspiración contra todo lo que David representaba: lealtad, honor, justicia. A partir de entonces, la culpa empezaría a echar raíces. El pecado no viene gritando, sino susurrando. Y cuando David escuchó el deseo, dio lugar a una secuencia de decisiones trágicas. La Biblia no escatima en consecuencias. El hombre que escribía salmos ahora conspiraba en la oscuridad. La mirada que una vez buscó el rostro de Dios ahora escondía secretos. Y lo que se suponía sería solo un momento, se convirtió en el comienzo de un dolor que duraría generaciones. La caída empezó allí, en lo alto de un palacio, con una mirada. Pero el abismo aún era profundo, y David apenas comenzaba a caer. David sabía quién era Betsabé, sabía que ella era la esposa de Urías, uno de los 30 valientes, soldados fieles, leales hasta la muerte. Aún así, mandó llamarla. Esto no fue un accidente ni un desliz emocional, fue una elección deliberada. Y quizás esta sea una de las partes más incómodas de esta historia. El pecado no surgió en un momento de ignorancia, sino de conciencia. El rey de Israel, el mismo que confió en Dios para derrotar a los gigantes, ahora se dejó dominar por deseos ocultos. El pecado, como una llama, ya no solo quemaba, sino que consumía. Hay quienes intentan suavizar esta escena, pero lo cierto es que David usó su posición de poder para violar el orden moral, la alianza con Dios y el matrimonio de Urías. Betsabé se encontraba en una posición vulnerable. La Biblia no dice que ella consintió, solo que fue llevada a él. En una cultura donde el rey representaba la autoridad absoluta, decir no era una opción segura. La ausencia de resistencia explícita no significa la ausencia de abuso. El texto lleva esta tensión, la mezcla de silencio, poder y pecado. Y David, cegado por la lujuria, cruzó la línea. Y como ocurre con tantos pecados ocultos, las consecuencias rápidamente comenzaron a manifestarse. Betsabé quedó embarazada. El secreto que parecía enterrado en palacio tomó ahora forma. David, que tantas veces buscó la guía divina, no oró, no se arrepintió. Trató de resolverlo a su manera.
pero no se puede apagar un incendio con gasolina. En lugar de confesar, conspiró. En lugar de humillarse, manipuló. El pecado consumado no solo afectó tu relación con Dios, sino que abrió un ciclo de malas decisiones. El hombre conforme al corazón de Dios estaba sumergido en la culpa y la vergüenza. Es curioso cómo el deseo puede parecer irresistible hasta convertirse en un recuerdo amargo. David había tomado lo que no era suyo. El placer de un momento generó una cadena de dolor. Betsabé no era solo un cuerpo bonito en la terraza, era una mujer, la esposa de un hombre honorable. Pero ese día ella pasó a formar parte de una trágica trama, donde el deseo del rey le saldría caro, y el precio aún no se había pagado en su totalidad. Porque cuando juegas con el pecado, no solo eliges el acto, también eliges las consecuencias. Y apenas empezaban a tocar la puerta. Después de que David se enteró del embarazo de Betsabé, entró en modo de emergencia. Lo que debería haber sido un secreto detrás de 4 paredes, amenazaba ahora con escandalizar a todo el reino. Y cuando el pecado no se confiesa, a menudo se oculta, o al menos se intenta ocultarlo. Fue entonces cuando comenzó una de las partes más frías de esta historia. David llamó a Urías para que regresara del campo de batalla. Pero no fue para honrarlo, sino para manipularlo. El plan era simple. Si Urías dormía con su esposa, el bebé parecería ser suyo. Un disfraz de honor para cubrir la culpa del rey. Pero Urías era todo lo que David en ese momento no podía ser. Leal, recto e incapaz de traicionar los principios de la guerra. Aunque tuvo la oportunidad de volver a casa, prefirió acostarse con los sirvientes de palacio. Dijo: ¿cómo podría disfrutar de las comodidades del hogar si mis hermanos están en combate? Era como si la conciencia que le faltaba a David hablara por la boca de Urías, y eso debió haber ardido como fuego en el alma del rey. La fidelidad de Urías expuso aún más la gravedad del pecado. Era como si Dios estuviera diciendo: podéis engañar a los hombres, pero a mí no. David, sin embargo, no se rindió fácilmente. Lo intenté de nuevo. Emborrachó a Urías con la esperanza de que el vino disminuyera su disciplina, pero el soldado no se rindió. La culpa de David aumentó y con ella su frialdad. El rey que componía canciones de arrepentimiento ahora ideaba estrategias de engaño. Y cuando se dio cuenta de que no podía ocultar su error, tomó la decisión más oscura hasta el momento. Si Urías vivo era un obstáculo, Urías muerto sería conveniente. Un hombre de Dios, planeando la muerte de un hombre inocente. Es difícil leer esta parte de la Biblia sin estremecerse. Quizás este sea uno de los momentos más inquietantes de toda la narrativa. Ver hasta dónde llegará alguien para proteger una imagen, ocultar un defecto, mantener el control. La conspiración de David muestra que el pecado no termina donde comienza. Crece, se propaga e intenta dominar. Es como pintura derramada sobre tela blanca. Una vez que sale, no vuelve. Al tratar de encubrir su pecado, David se aleja cada vez más de Dios y, peor aún, se aleja de sí mismo. El alma del rey ya no era la misma, y el siguiente paso sería irreversible. Cuando todo lo que está bien parece fallar bajo la presión de la culpa, el pecado comienza a susurrar soluciones absurdas y peligrosamente convincentes. David, al ver que Urías no cedería, decidió hacer lo impensable. Escribió una carta con su sentencia de muerte y, en una trágica ironía, ordenó al propio Urías que se la llevara al comandante Joab. Es imposible no sorprenderse por esto. Un hombre íntegro que lleva en sus manos el instrumento de su propia destrucción, sin saberlo. La mente de David, una vez en sintonía con Dios, ahora operaba según la lógica de la conspiración. El contenido de la carta era sencillo. Pon a Urías en la línea del frente, donde los combates son más intensos, y déjalo solo para que sea herido y muera. No hubo vacilación ni lugar para el arrepentimiento.
David estaba decidido a limpiar su error con sangre, pero de lo que no se dio cuenta fue que al intentar borrar su fracaso, manchó aún más su alma. La justicia divina no puede ser engañada por maniobras humanas. La conspiración fue fría, estratégica y cruel. Urías murió como un héroe en el campo de batalla, sin saber nunca que su rey se había convertido en su verdugo. Betsabé, al enterarse de la muerte de su marido, lloró por él, como lo haría cualquier mujer honesta. Después del periodo de duelo, David la tomó por esposa. A los ojos de la sociedad, todo parecía resolverse solo, de forma natural. Un héroe de guerra que murió en combate y una viuda que fue acogida por el rey. Pero a los ojos de Dios, nada estaba oculto. Las apariencias pueden engañar por un tiempo, pero el Señor escudriña los corazones. Lo que parecía una resolución, para el cielo era solo la amplificación de la culpa. El pecado de David ahora era completo: lujuria, adulterio, engaño y asesinato. Y aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que el silencio de Dios es olvido, pero Él nunca ignora la injusticia. Puede que David haya logrado engañar al pueblo, pero no engañó al trono eterno. La carta mortal fue solo la prueba final de que el pecado, cuando no se confesa, crece como un veneno silencioso. Y, como en toda historia donde la verdad parece enterrada, surge la justicia divina. No con furia ciega, sino con un propósito. Dios no dejaría que ese capítulo pasara desapercibido, y, sin que David lo supiera, un profeta ya estaba en camino, con un mensaje que lo cambiaría todo. David creía que todo se había resuelto. El plan se había llevado a cabo. Urías había muerto. Betsabé era ahora su esposa, y el escándalo parecía enterrado bajo el manto del poder real. Pero Dios no ignora la injusticia, simplemente espera el momento adecuado para actuar. Y fue entonces cuando apareció en escena el profeta Natán, un hombre audaz, íntimo de Dios, que llevaba en sus palabras no solo una reprensión, sino una sentencia divina. En lugar de acusar directamente, Natán contó una historia, una parábola sencilla, pero cortante como una espada. Un hombre rico tenía muchas ovejas y bueyes, pero tomó la única cordera de un hombre pobre, que la crió como a una hija, para servir a un visitante. David, al oír esto, se indignó. ¿Cómo podría alguien hacer semejante maldad? Decretó: «Este hombre merece la muerte». Y fue entonces cuando Natán lo miró a los ojos y dijo la frase que hizo temblar el cielo: «Ese hombre eres tú». Probablemente se hizo un silencio en la habitación. Un rey expuesto por un profeta, un pecado revelado a plena luz. Y más que la vergüenza, el peso de la culpa recayó sobre David. En ese momento, todas las máscaras cayeron. David vio su propio rostro reflejado en esa historia. Avaricia, egoísmo, traición. La justicia divina había llegado no con un trueno, sino con la verdad. Y la respuesta de Dios fue clara: «Habéis menospreciado mi palabra». David lo tenía todo: el trono, las victorias, el favor divino. Pero aún así, optó por tomar lo que no le pertenecía. La sentencia fue dura. La espada nunca saldría de su casa. El pecado no se borraría sin consecuencias. Aunque fue perdonado, cosecharía lo que sembró. El perdón de Dios no anula la justicia divina. Pero lo más impactante no fue la profecía, fue la reacción de David. No intentó negarlo, no se defendió, no culpó a Betsabé. Simplemente dijo: «He pecado contra el Señor». Esta breve pero profunda confesión fue el primer paso hacia el verdadero arrepentimiento. No huyó de la culpa, él la enfrentó. El hombre conforme al corazón de Dios había caído, pero no permaneció en el suelo. Y aquí es donde la historia cambia de tono. El dolor se mezcla con la redención. La tragedia allana el camino a la misericordia. Y de la caída nace un salmo eterno. Después de escuchar la reprensión del profeta Natán, David no intentó discutir ni apeló a su autoridad como rey.
No culpó a las circunstancias ni buscó un chivo expiatorio. Simplemente reconoció: he pecado contra el Señor. Fue un momento de extrema vulnerabilidad, donde un hombre poderoso se desnudó ante Dios. Pero no fue solo una frase dicha en el calor del momento. Fue un arrepentimiento real y profundo que desbordó en uno de los textos más impactantes de la Biblia, el Salmo 51. Un grito del alma, un grito de misericordia que aún hoy resuena en el corazón de quienes fracasan. En el Salmo 51, David no intenta justificarse. Él pide: crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sabía que el problema no era solo lo que hacía, sino en lo que se había convertido por dentro. Y ahí es exactamente donde comienza la verdadera restauración, cuando no solo pedimos borrar las huellas del pecado, sino ser transformados desde dentro. David entendió que lo que Dios quería no eran sacrificios vacíos, sino un corazón quebrantado. Y eso ofreció, sin disfraces, sin máscaras, sin excusas. Pero el perdón de Dios no excluye la justicia divina. Natán declaró que el Señor había perdonado el pecado de David, pero que vendrían consecuencias. La espada nunca se apartará de tu casa. Es más, el hijo nacido del adulterio con Betsabé enfermaría y moriría. David ayunó, oró y se postró en tierra durante días. Sabía que Dios es misericordioso y por eso insistió en interceder. Pero cuando el niño murió, se levantó, se lavó la cara, comió y volvió a la vida. Un gesto que sorprendió incluso a sus sirvientes. Pero para David, esto fue rendirse a la voluntad de Dios. Esta parte de la historia es difícil. Duele leer, duele imaginarlo, pero conlleva profundas lecciones. A veces, incluso con un arrepentimiento sincero, el pasado pasa factura. Dios perdona, pero no borra el impacto de nuestras decisiones. El pecado de David afectó su hogar, su autoridad y su alma. Pero eso no le impidió volver a conectarse con el cielo. Sí, se cayó, y feo, pero se levantó como alguien que aprendió, como alguien que entiende que la misericordia no es una excusa para cometer errores, es la fuerza para empezar de nuevo. Y esta decisión de levantarse abrió espacio para algo inesperado. Una nueva esperanza estaba por nacer. El hijo de David y Betsabé nació bajo la sombra del pecado y la culpa. Desde el principio, Natán lo había dejado claro. Ese bebé pagaría un precio terrible. Y así fue. El niño cayó gravemente enfermo y David cayó en una desesperación que solo un padre comprende. Durante 7 días ayunó, se negó a comer, durmió en el suelo y oró incesantemente. Era un rey de rodillas, suplicando clemencia. Ni siquiera los sirvientes se atrevieron a consolarlo. Ante la enfermedad de su hijo, la culpa y el arrepentimiento se mezclaron en un pesado silencio que envolvió el palacio. Pero el niño murió, y lo que parecía ser el fin de David se convirtió en un punto de inflexión. Cuando recibió la noticia, no gritó, no lloró, no se rebeló contra Dios. Simplemente se levantó, se duchó, se cambió de ropa, entró al templo y adoró. Sí, me encantó. Para los sirvientes esto era incomprensible, pero David sabía que, incluso ante la tragedia, Dios seguía siendo Dios. Mientras el niño estaba vivo, ayuné, porque pensé, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tendrá misericordia. Pero ahora que está muerto, ¿por qué ayunar? Fue la respuesta del rey, un acto de entrega total. El dolor fue profundo, pero no fue el final. Dios todavía tenía planes. En medio de su dolor, David se volvió a conectar con Betsabé. Y de este nuevo encuentro nació Salomón, un hijo que no solo sobreviviría, sino que se convertiría en el rey más sabio que Israel haya conocido. Su nombre significa paz, y tal vez eso sea lo que Dios estaba diciendo. Incluso después de la tormenta, todavía hay paz posible. La promesa no había sido cancelada. El linaje de David continuaría, no como antes, pero con nuevas esperanzas.
La misericordia no anuló el castigo, pero abrió el camino para una restauración parcial. Salomón no fue solo un símbolo de renacimiento, también fue una prueba de que Dios no renuncia a sus promesas. Fue amado por el Señor desde su nacimiento y luego construyó el templo, ejerció justicia y llevó el nombre de David. Todavía había heridas en el alma del rey, todavía había cicatrices en la historia, pero Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo. A veces no podemos borrar el pasado, pero podemos construir algo nuevo sobre las ruinas y en medio del duelo, del arrepentimiento y del recuerdo de un pecado mortal. Dios hizo nacer la vida y habría más por venir. El pecado de David no se detuvo en su conciencia, se extendió como una sombra sobre toda su casa. El profeta Natán había sido claro: la espada nunca se apartará de tu familia. Y esta sentencia empezó a cumplirse de forma trágica. La primera oportunidad llegó con Amnón, el hijo de David, quien se enamoró de su media hermana Tamar. Pero lo que podría haber sido solo un sentimiento confuso, rápidamente se convirtió en una obsesión enfermiza. Amnón montó un engaño, se hizo pasar por enfermo y cuando estuvo a solas con Tamar, la violó. Una escena repulsiva que expuso el caos moral dentro del palacio. David estaba furioso, pero no hizo nada. Quizás porque se sentía culpable por sus propios pecados, dudó en corregir los de sus hijos. Y esta omisión fue fatal. Absalón, hermano de Tamar, no aceptó el silencio de su padre. Alimentó el odio, esperó el momento adecuado y, 2 años después, mató a Amnón. Lo que se suponía que era justicia se convirtió en venganza. Lo que iba a ser una corrección se convirtió en sangre. La casa de David, que alguna vez simbolizó la promesa de Dios, fue ahora escenario de traiciones, muertes y rupturas. La profecía de Natán se cumplió ante los ojos del rey. Pero la cosa no quedó ahí. Absalón huyó y David volvió a dudar. Cuando el hijo finalmente regresó a Jerusalén, el resentimiento ya había echado raíces. Absalón comenzó a socavar la autoridad de su padre, ganándose al pueblo con dulces palabras y promesas vacías. Poco a poco se fue levantando contra el propio rey, y entonces sucedió lo que parecía impensable: una rebelión. El hijo se volvió contra su padre. El heredero intentó usurpar el trono. David se vio obligado a huir de la ciudad que había conquistado. El ungido rey de Israel, huyendo de su propio hijo, desconsolado. Todo esto empezó con un pecado oculto, pero las consecuencias fueron públicas. La culpa que David intentó ocultar en el pasado se convirtió en un caos familiar que lo persiguió hasta la vejez. La justicia divina no falló, simplemente se reveló con el tiempo. La tragedia no estuvo en los actos aislados, sino en su secuencia. El desorden en el alma del rey se reflejó en el desorden en su casa. Tamar, Amnón, Absalón, nombres marcados por el dolor. Pero aún así, Dios aún no había terminado con la historia, porque más allá de los fracasos humanos, todavía había una promesa que cumplir y estaba por cumplirse. Incluso con todos los errores, caídas y tragedias, Dios no revocó lo que le había prometido a David. Esto en sí mismo es un profundo misterio. El hombre que cometió adulterio, que conspiró, que asesinó, todavía fue elegido para llevar un linaje eterno. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en la gracia. No es una gracia barata, sino que nace del dolor, del arrepentimiento sincero y de la verdadera transformación. La promesa de Dios fue mayor que los pecados de David. Y por lo tanto, incluso después de todo, el trono de Israel todavía tendría continuidad. Y más que eso, tendría eternidad. Dios le había dicho a David, a través del profeta Natán, que un descendiente suyo reinaría para siempre. A primera vista, esto pareció cumplirse con Salomón, quien trajo paz, sabiduría y grandeza al reino.
Pero con el tiempo quedó claro que esa promesa iba más allá. Señalaba a alguien más grande, más justo y eterno. Señalaba a Jesucristo. El Mesías no vino de un linaje inmaculado, vino de la casa de David. Esa misma línea marcada por el deseo, la culpa, la conspiración y el dolor. Esto muestra que Dios no elige a los perfectos. Él redime a los imperfectos para lograr lo perfecto a través de ellos. La redención que comenzó en el Salmo 51 se completó en la cruz. El grito de misericordia de David encontró respuesta en Jesús, el descendiente que traería el perdón definitivo. Es como si la historia de David fuera un preludio del Evangelio. Caída, arrepentimiento, juicio, gracia y promesa cumplida. La narrativa que comenzó con el pecado termina con la salvación, y eso lo cambia todo. Muestra que nuestra historia no necesita detenerse en los errores cometidos, que incluso después de fracasos profundos todavía hay espacio para un nuevo propósito. La casa de David no fue cancelada, fue restaurada con un nuevo fundamento. A Jesús se le llama Hijo de David varias veces en el Nuevo Testamento. Cada mención es un recordatorio de que Dios cumple lo que promete, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando la historia parece demasiado empañada. El linaje continuó porque la misericordia continuó. Y si esto fue cierto para David, también lo es para nosotros. Nadie está fuera del alcance de la redención. Y no importa cuán oscura sea la trayectoria, aún puede culminar en gloria. Porque lo que Dios comenzó en David no terminó con sus pecados. Terminó con la promesa más grande jamás cumplida, el nacimiento del Salvador del mundo. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has visto en el lugar de David? No con una corona sobre tu cabeza, sino con el peso de la culpa sobre tus hombros. ¿Cuántas veces intentamos ocultar nuestros errores esperando que el tiempo los borre, cuando en realidad solo el arrepentimiento sincero puede hacernos libres? La historia de David no es solo una historia antigua, es un espejo. Muestra cómo incluso los más fuertes pueden caer y cómo solo los humildes se levantan. No se trata de qué tan profundo has llegado, sino de lo que vas a hacer ahora. ¿Ha enfrentado consecuencias por decisiones pasadas? ¿Alguna vez te has preguntado si todavía hay un propósito para alguien como tú? La respuesta se encuentra entre líneas de esta narrativa. Sí, hay esperanza. Sí, todavía hay promesa. El dolor no tiene por qué ser tu fin. Puede ser el comienzo de tu curación. Pero esto requiere coraje. Coraje para reconocer, cambiar y confiar en que Dios todavía puede escribir algo nuevo a partir de sus ruinas. ¿Estás listo para esto? Así que no dejes que esta historia quede solo en una curiosidad. Úselo como combustible para la transformación. Revisa tus actitudes. Reflexiona sobre los caminos que estás tomando. ¿Te ha impulsado el deseo o el propósito? ¿Has estado ocultando defectos o buscando restauración? Recuerda, no hay caída tan profunda que Dios no pueda alcanzar. La misma persona que restauró la casa de David puede restaurar también su historia. Si te tocó este mensaje, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias bíblicas. Sigamos juntos explorando las lecciones que transforman, no solo mentes, sino vidas enteras.